Valeria Gutiérrez nació en octubre del año 2005, hija de Sergio Gutiérrez y Jacqueline Ortiz. Valeria era una niña con mucha luz y alegría. El matrimonio de Sergio y Jacqueline llegaría a su fin después del nacimiento de Valeria. Después de su separación tuvieron una buena comunicación para que Valeria creciera rodeada de cariño y por su bienestar. Ellos siempre estuvieron presentes. Empezó una rutina que le gustaba a Valeria. La mayor parte de la semana estaba con su mamá y los fines de semana se iba con su papá. El jueves o viernes por la tarde ella preparaba su mochila para ir a la casa de su papá. Valeria regresaba con su mamá el lunes por la tarde después de terminar sus clases ese día. Y así era su rutina para estar conviviendo con sus padres. El 8 de junio del año 2017 comenzó otro fin de semana, como todos los anteriores. Su papá Sergio pasó a la casa de Jacqueline para recoger a Valeria y llevársela con él. Valeria llevaba ropa casual y en su mochila llevaba su uniforme escolar y un cambio más de ropa y algunos artículos de higiene personal. Todo parecía normal. Eran alrededor de las 5 de la tarde, en el municipio de Nezahualcóyotl, donde la familia vivía. Según después empezó a difundir una declaración del papá de Valeria, declarando que justo a esa hora empezó a llover fuerte y decidió subir a Valeria a una combi, a un transporte público, para que no se mojara. Él la subió a la combi y que solo tenía que hacer un recorrido corto, unas cuantas cuadras, y aseguró que Valeria conocía muy bien cuál era la parada en la que debía bajarse. Mientras Valeria avanzaba en la combi, él pedaleaba detrás en bicicleta, acompañado de su pareja. Él dice que iba a la par con la combi, pero en un punto la combi aceleró y se le perdió de vista. Él pensó que era algo normal, porque las combis suelen adelantarse de otras combis para ganar pasaje. Sergio esperaba verla bajar, pero cuando llegó a la parada, Valeria no se había bajado. No vio a la combi, y nadie había visto pasar a la combi. Era una combi de la Ruta 50, que tenía el número 278, y Sergio empezó a preguntar a la gente que estaba en la parada si habían visto a una niña con la descripción de Valeria, o la combi, y nadie vio a Valeria ni a la combi. Llamó a Jacqueline y salió de la casa con una fotografía reciente de Valeria, para mostrársela a todos los que se iba topando. Los dos juntos empezaron a recorrer las calles, las paradas de combis, preguntando a toda persona que se les cruzaba, dando las señales particulares de Valeria y de la combi, pero nadie les daba una respuesta. La desesperación fue creciendo mientras pasaban las horas. Se acercaron a un policía de tránsito que patrullaba la zona, quienes les dijo que daría una vuelta para intentar ubicar la combi. Poco después regresó y donde les decía que no había visto nada. Se dirigieron a la agencia policial local, les negaron la atención porque según ellos tenían cosas más importantes. Por las elecciones recientes, nadie les tomó la denuncia de los dos y los obligaron a buscar en casa de amigos o que averiguaran si tenía algún novio y que a lo mejor se pudo haber escapado con él. Esto para Jacqueline y Sergio era algo absurdo e imposible. Como una niña de 12 años iba a tener novio. Aún así no se rindieron en buscarla. Amigos, familiares y vecinos les ayudaron a recorrer las calles y zonas más lejanas por si Valeria había intentado regresar sola. La mamá de Valeria fue al lugar donde se aguardaban las combis y les preguntó a las personas y a otros choferes si faltaba otra combi y si alguno de los choferes tenía una actitud extraña. Pero nadie sabía nada o notado algo extraño. Todas las unidades estaban ahí. La madre de Valeria dejó una foto para que la mostrara a las personas que fueran llegando a ese lugar. Las horas fueron pasando y llegó la madrugada del 9 de junio. Los padres de Valeria se dirigieron a la procuraduría pensando que sí los iban a ayudar, pero los hicieron esperar 3 horas. Por fin le iban a tomar su declaración a las 6 de la mañana. Les tomaron la declaración a los padres de Valeria.
Allí se registró a Valeria como una persona desaparecida y se elaboró una ficha de búsqueda de menores extraviados. La alerta Amber no se activó hasta las 10 de la mañana, más de 12 horas después de la última vez que se le vio a Valeria y 17 horas después desde que Sergio la subió a la combi. Esto generó mucha controversia porque la alerta Amber debió de ser activada en el momento que una menor desaparece de su rutina, porque Valeria era una niña menor de edad y que estaba en peligro. Pero lo más cruel para los papás de Valeria fue escuchar comentarios que parecían minimizar la gravedad del caso. Valeria era menor de edad y no tenía un historial de escaparse de su casa, y existía una descripción exacta de su vestimenta y de los objetos que llevaba, pero parecía que a las autoridades no le importaba mucho de lo que le pasara a la niña. Con la alerta Amber y las patrullas buscando, y los papás de Valeria no se rendían en la búsqueda, no se sabía nada de Valeria hasta ese día. A la 1 de la tarde se recibió una denuncia. Una combi de color blanco, de la misma ruta que Valeria había abordado el día anterior, había sido encontrada abandonada. La combi estaba estacionada a 2 calles, en la Cielito Lindo y Amanecer Ranchero, a 4 kilómetros de la parada donde Valeria debía bajarse. La habían dejado la noche anterior, el día 8 de junio, aproximadamente las 10 o 11 de la noche. Al principio no sospecharon nada, porque en esa zona hay un taller, donde los choferes solían llevar sus unidades a mantenimiento. Así que ver una combi estacionada ahí no parecía extraño, pues pensaron que estaba ahí para que le dieran mantenimiento. Pero pasaron las horas, se les empezó a hacer extraño que nadie fuera a verla o revisarla o fueran por ella. A mediodía, uno de los vecinos se acercó para ver qué había adentro y en el interior, en el asiento trasero, pudo ver el cuerpo de una niña con uniforme escolar. El vecino, sorprendido, decidió hablar a las autoridades. Cuando llegaron las autoridades, lograron identificar a la niña. Se trataba de Valeria. Trasladaron el cuerpo de Valeria para hacerle la autopsia. Se confirmó que la causa de muerte había sido por asfixia, por un violento forcejeo que terminó fracturando los huesos de su cuello. También presentó abuso sexual post-mortem. Desde que se encontró el cuerpo de Valeria hubo muchas irregularidades, y una de ellas fue que los padres de Valeria tuvieron que esperar un día para que les entregaran el cuerpo. Las autoridades explicaron que se estaban realizando múltiples pruebas, entre ellas la búsqueda de ADN. Se logró encontrar una muestra suficientemente sólida para compararla con cualquier sospechoso. Otra irregularidad fue cómo fue encontrada Valeria. La ropa con la que fue encontrada llamó la atención. Supuestamente sus padres, Valeria, había salido con una ropa común, un pantalón de mezclilla azul claro, una blusa morada y una chaqueta igual de mezclilla azul claro. Esas declaraciones estaban en la alerta Amber, pero cuando la encontraron en la combi estaba vestida con su uniforme escolar y el uniforme estaba rasgado en varias partes. Esto llegó a ser muy extraño. Los objetos que llevaba en su mochila y su ropa y sus objetos personales no se encontraron. Esto generó muchas preguntas y debate, y se empezó a analizar cada detalle, y uno principalmente. Fue un video de una cámara de seguridad, donde se ve a Valeria abordar la combi, mientras a lo lejos Sergio avanzaba en la bicicleta, junto a su pareja. Pero el video empezó a circular y el video mostró un día soleado y sin el rastro de lluvia. Esto dijo en una declaración que hizo el papá de Valeria en un medio de comunicación. Fue cuestionado y puesto en duda la declaración que dio. La lluvia fue para justificar por qué decidió subir a Valeria en la combi, en lugar de ir juntos en bicicleta. Él dijo que ellos mismos habían sido quienes habían encontrado el video de una cámara de seguridad de un establecimiento y entregarlo a las autoridades.
Dijo que no tenía nada que esconder y que su primera declaración había sido exagerada, porque al hablar de torrencial lluvia, según su versión, ese día sí había llovido en varias zonas cercanas en donde ellos vivían, y que el momento exacto captado por la cámara se veía soleado, que él recordaba que al empezar a pedalear sintió caer algunas gotas y que seguramente iba a comenzar a llover muy fuerte. Para proteger a Valeria de la lluvia y que todavía no había caído, pero que él estaba seguro que iba a llover, la subió a la combi. También dijo que de subir a Valeria en la combi e ir pedaleando detrás no era algo nuevo, que era algo que siempre hacían y que a Valeria le gustaba mucho porque le gustaba sentirse independiente. Esas fueron sus declaraciones. El video también ayudó a identificar la ruta y las características de la combi para encontrar al presunto responsable. Con el número de ruta y las características, llevó a las autoridades directamente con el conductor que manejaba la combi. El chofer de esa combi tenía una semana trabajando, pero dejó de presentarse sin dar aviso. Y esto activó las alertas. Este chofer era José Octavio Sánchez Razo. Los familiares de Valeria tenían una fotocopia de identificación, el cual indicaba que tenía 24 años, pero la foto y la edad registrada no coincidía con la apariencia del hombre. También las autoridades lo capturaron muy rápido y en el momento de su captura se dijo que el hombre había utilizado documentos falsos y que en realidad tenía 43 años y también modificó para ocultar su historial criminal. Tenía 4 antecedentes por delitos sexuales y que había cometido contra jóvenes entre 17 y 20 años. Había salido hace poco de prisión al cumplir una de sus condenas y encontró trabajo como conductor público, presentando documentos falsos. Esto incomodó a la comunidad porque no existía ningún protocolo como se debía de investigar el pasado de cualquier persona. Para muchas personas era algo inaceptable que alguien con ese perfil encontrara trabajo y que tuviera diario contacto con mujeres, niños menores, con todo tipo de personas. Alguien que maneja un transporte público tiene que ser una persona que no haya tenido antecedentes penales, y más una persona que cometió abusos sexuales, ya que puede ser peligroso para cualquier persona. La ruta 40 en la que se subió Valeria fue suspendida por algunos días porque estaban haciendo investigaciones a todos los conductores. A esta suspensión, la familia de Valeria denunció que estaba recibiendo constantes amenazas por parte de las familias de los conductores, porque la suspensión los perjudicaba directamente. Pero los choferes dijeron que no tenían nada que ver con lo ocurrido y que las decisiones eran de la empresa y no responsabilidad de ellos. Y mientras todo esto ocurría, José Octavio era interrogado por la policía y se pudo comprobar que la prueba de ADN encontrada en el cuerpo de Valeria con el del conductor dio positivo. Con esta prueba, José Octavio terminó confesando el crimen. Con el ADN y la confesión fue enviado directamente a un centro penitenciario. Mientras esperaba que se llevara a cabo su proceso penal, con esta prueba José Octavio terminó confesando el crimen. Con el ADN y la confesión fue enviado directamente a un centro penitenciario. Mientras esperaba que se llevara a cabo su proceso penal, pocos días después a José Octavio fue encontrado muerto dentro de la celda. Eran las 5 de la mañana cuando al hacer una inspección de rutina, un guardia de seguridad descubrió el cuerpo. Lo halló sentado en el suelo con las piernas extendidas y un lazo alrededor del cuello. Este lazo era utilizado en la lavandería por los reos. Supuestamente se había quitado la vida colgándose con alguno de los barrotes de la puerta de la celda. Según las declaraciones oficiales, esta celda era compartida por 2 internos. El guardia, el que hizo la revisión una hora antes, a las 4 de la mañana, él dijo que había visto a todos los reclusos profundamente dormidos
y que no había escuchado ningún ruido extraño. El cuerpo se lo llevaron para hacerle la autopsia de ley y determinó que la muerte fue por asfixia, por estrangulamiento. Pasaron algunas semanas y un recluso que se identificó con el sobrenombre de Manuel habló públicamente en una entrevista que dio para 2 periodistas. Las declaraciones que hizo dijo que la muerte de José Octavio no había sido un suicidio, sino que lo habían hecho los mismos reos, quienes le habían quitado la vida. Dijo que seguramente las autoridades habían dicho que se había quitado la vida porque no les convenía, al tener a un reo que había sido asesinado por los mismos reos. Y también dio a conocer el estado de la prisión. Dijo que tenía una sobrepoblación y dijo que no dormía con 2 compañeros, sino que tenía 15 o 20 o mucho más, en un espacio reducido de apenas de 12 metros cuadrados. También dijo que en la madrugada, cuando se encontró a José Octavio, se escucharon varios gritos y que había una regla no escrita, que si escuchaban gritos nadie se tenía que meter, ni siquiera los mismos guardias, y que no era la primera vez que sucedía. A José Octavio ya lo estaban esperando. El recluso explicó que dentro de la cárcel esos delitos sexuales, especialmente contra menores, generan un profundo rechazo. Los internos suelen enterarse rápidamente por el tipo de delito que llegan al ser detenidos, ya sea por la comunicación con familiares o por redes de comunicación que hay dentro, y que los mismos reclusos lo mataron. Con la muerte de José Octavio, las autoridades dieron por terminado el caso de Valeria.